regalos, ofertas, descuentos, luces navideñas, arbolitos navideños. Son palabras que nos llaman mucho la atención cuando llega diciembre. Mas sin embargo, hay una palabra que no nos llama mucho la atención: Adviento. Hoy deseo llamar tu atención y juntos comprendamos lo importante que es el Adviento para nosotros los cristianos. Adviento significa venida, llegada. Da inicio el año nuevo litúrgico de la Iglesia y prepara a los cristianos para el nacimiento de Jesús y la segunda venida de Cristo al final de los tiempos. En el 2025, el Adviento comienza el domingo 30 de noviembre y termina el miércoles 24 de diciembre. Esta es una oportunidad para prepararnos en la esperanza y en el arrepentimiento para la llegada del Señor. En el Evangelio de San Mateo capítulo 3 versículo 2 nos dice la Escritura: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. El arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar, apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. Para que el reino de Dios pueda venir a nosotros y habitar en nosotros, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Jesucristo es el reino de Dios y Él no puede habitar en un corazón manchado de pecado. Debemos reflexionar atentamente cuáles son los pecados que debemos dejar. Si nuestra preocupación en estas fechas son las compras, las ofertas, el consumismo, entonces somos unos cristianos distraídos y equivocados en la preparación que estamos haciendo. Allá en Romanos capítulo 13, versículo del 11 al 14, nos dice la Escritura: comprendan en qué tiempo estamos y que ya es hora de despertar. Nuestra salvación está ahora más cerca que cuando llegamos a la fe. La noche va muy avanzada y está cerca el día. Dejemos, pues, las obras propias de la oscuridad y revistámonos de una coraza de luz. Comportémonos con decencia como a plena luz. Nada de comilonas y borracheras, nada de lujuria y vicios, nada de pleitos y envidias. Más bien, revístanse del Señor Jesucristo y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos. El apóstol Pablo nos alerta a que comprendamos en qué tiempo estamos y que despertemos del profundo sueño espiritual en que nos encontramos. Hay un buen número de cristianos que están distraídos y no se conectan a la liturgia que la iglesia está viviendo. Pero es hora de despertar, es hora de reflexionar, es hora de cambiar nuestras vidas. Dejemos el pecado y vivamos en santidad. Dejemos el adulterio, la fornicación. Dejemos la mentira, la pornografía, las borracheras, las comilonas, el consumismo. Busquemos el perdón de Dios a través del sacramento de la reconciliación. Allá en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 nos dice la Escritura: pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. En este Adviento debemos reflexionar y reconocer que hemos pecado y confesar nuestros pecados con un corazón arrepentido, y entonces el Rey de Reyes vivirá en nuestro corazón. Pero puede ser que nosotros no querramos entender o no querramos despertar en el tiempo en que estamos viviendo. Allá en Romanos capítulo 2 versículo 5 nos dice la Escritura: si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio, cuando Dios se presente como justo juez. El Adviento es prepararnos espiritualmente para que Jesús nazca en nuestros corazones en la Navidad. Pero también significa prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
Y si nosotros nos negamos a cambiar en esta vida, entonces nos estamos preparando para nosotros mismos un gran castigo para el día del juicio final. El gran castigo también es conocido como la condenación eterna, el tormento eterno, el sufrimiento eterno, el infierno. Es la consecuencia del pecado que lleva a la separación definitiva de Dios. Ahí en el Evangelio de San Mateo capítulo 12 versículo 41 nos dice la Escritura: los hombres de Nínive resucitarán en el día del juicio junto con esta generación y la condenarán, porque ellos cambiaron su conducta ante la predicación de Jonás. Y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. En el Antiguo Testamento existió un pueblo llamado Nínive que estaba viviendo en grandes pecados, pero Dios, en su misericordia, envió a un hombre llamado Jonás para que les predicara del arrepentimiento. De lo contrario, Dios los iba a destruir. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno y penitencia y publicaron esta orden en todo Nínive para que cada uno cambiara su mala conducta y de sus malas obras. Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió Él también y no los castigó como los había amenazado. Pero en los tiempos de Jesús, muchas personas, y en particular los fariseos y los maestros de la ley, se negaban a creer en Jesús. En la actualidad, muchos siguen negando a Jesús, no creen en el Evangelio, han endurecido su corazón, rechazan la palabra de Dios, no reflexionan acerca de su vida espiritual en lo más mínimo, no se preparan en la etapa de Adviento, han acumulado odio, resentimiento, envidia, celos, orgullo, vanidad en sus corazones. Siguen en las borracheras, en los bailes mundanos, en el consumismo insaciable. Los ninivitas creyeron en la predicación de Jonás y se convirtieron, pero en la actualidad tenemos algo mucho más grande que la predicación de Jonás. Tenemos el Evangelio del mismo Cristo que diariamente nos habla a través de su palabra. Pero si nosotros no queremos cambiar nuestras vidas, en el día del juicio, el pueblo de Nínive se levantará contra nosotros y nos acusarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y nosotros no hemos querido convertirnos con el Evangelio de Jesucristo. La conversión es el cambio de un estado pecaminoso a un estado de santidad. En este 2025, vivamos el Adviento con gran intensidad.